Fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Paren las rotativas. Amigos, les habla Daniel Ordóñez. Por si no lo notaron, hemos cambiado de horario. Estamos de lunes a viernes a las 18 horas por la 30, nuestra radio, la radio de ustedes, con un equipo a través del cual van a escuchar lo que en otros lados no les van a contar. Con columnistas como Claudio Puch, Diego Martinelli, Daniel Bianchi, con compañeros de larga data como Pablo Calandria, como Nicolás Palombo, con jóvenes que están haciendo su camino como Emiliano Castro y Sebastián Cáceres. Con todo esto, con la verdad de siempre, libre y orejano, Juego Limpio, de lunes a viernes por la 30 a las 18 horas. Los esperamos, ¿eh? Porque no me han visto lamber la coyunta. Este año tuvimos oportunidad de repensar muchas cosas. Nos dimos cuenta que si alguien querido necesita estar acompañado, Acompaña es la respuesta. Porque Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados capaces de cuidar el bienestar de nuestro ser querido e incluso llevar adelante un informe técnico diario. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Seguimos, estamos en Facebook, en donde estamos. Vamos a subir después este programa también en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Así que mirá el canal ahí en donde estamos por YouTube y vas a tener también estas notas. Ya está con nosotros el economista Jorge Caumont. Bienvenido, Jorge. Una gran pregunta es, usted acaba de publicar, hace un tiempito atrás publica un artículo muy interesante que a mí por lo menos me despertó la inquietud, que es la formación en relación, o la educación en relación a la exportación de un país y concretamente de Uruguay. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien, Rubén? Bien, Jorge. ¿Usted anda bien? Bien, por suerte. Cuidándose, acá, ¿no? Trabajando un poco. Trabajando, sí, me imagino. Sí, trabajando igual. Sí, claro. Son cosas que no se terminan, ¿no? En la vida el trabajo es fundamental, siempre estar al día y eso lleva su tiempo. Qué importante que Pero es bueno, eso. Qué importante, Jorge. La actividad laboral es salud, es salud. Acá estoy viendo que en el marco de su estrategia para el desarrollo de la cultura exportadora, recién hablamos con el presidente de INEA y con su director, y hablamos justamente de un país agroexportador, ¿no? Productor de alimentos, pero también exportador de alimentos. Ahí estamos con un gran tema que es la exportación. Y acá veo que en el marco de una estrategia de Uruguay 21 se presentó el programa de formación en habilidades para la exportación. Tiene que ver con una propuesta de capacitación en todas estas temáticas y herramientas comerciales para la exportación. Debe venir por ahí, ¿no? El tema de educar también para saber exportar. Sí, en realidad la educación no es solamente para exportar, que sirve, sino también para producir incluso localmente, ¿no? Es decir, la innovación es fundamental. El tema es, lo que lleva a todo eso es la competencia. Claro. Y cuando no hay competencia, porque no hay, digamos, exposición de las actividades al mundo o internamente incluso, la gente en realidad, la inversión se estanca en algo que le permita, digamos, trabajar y seguir en la ruta normal. Pero cuando hay competencia es necesario sustituir determinado tipo de insumos que son relativamente caros por otros que sean relativamente más baratos. Y ahí es donde empieza la educación a ser fundamental, la innovación y cosas por el estilo, de manera tal de sustituir lo caro por lo barato y ser más competitivo. Claro. Eso nos lleva a pensar muchas veces que en la medida en que los salarios... Uruguay es un país que tiene actividades intensivas en mano de obra. En la medida en que la intensidad de mano de obra se actúa conjuntamente con valores de la productividad de esa mano de obra, el valor de la productividad, ¿no? del trabajo, no acompaña,
lo que ocurre es, en definitiva, que se intenta sustituirlo. Es decir, el salario es relativamente más caro que el valor de la productividad del trabajo, de lo que se puede vender ese trabajo, entonces comienza la sustitución. Claro. En nuestro país, en la medida en que no hay competencia, es durante cierto lapso, hasta que al final, incluso no habiendo competencia, se termina, es que seguimos aceptando, digamos, insumos que son relativamente caros. Hoy por hoy, por ejemplo, la mano de obra es relativamente mucho más cara en Uruguay que en otros países que producen relativamente lo mismo, y por lo tanto no somos competitivos. Y por lo tanto no se abren las fronteras. Si se abrieran, en la medida en que se abran, eso va a llevar a mayor innovación, mayor tecnología y mayor educación de parte de quienes tienen que trabajar. Claro. Jorge, ¿cuáles son los factores que inciden en que la mano de obra sea cara? Bueno, eso es una pregunta que es en nuestro país relativamente fácil de contestar, ¿no? Es decir, cuando los salarios crecen más que el valor de la productividad, solamente es sostenible eso cuando existe una presión del lado salarial o del lado de quienes defienden el salario, que son a los trabajadores, que son los sindicatos, sí, que no permiten durante un tiempo que haya, digamos, unas adecuaciones de los salarios a lo que es la productividad de ellos. Pero más tarde o más temprano, la sustitución se produce por otros factores de producción que son relativamente más baratos. Claro. La demanda por trabajadores depende, obviamente, del salario de los trabajadores y de la contribución que el trabajador hace a la actividad que desarrolla. Claro. Entonces, en la medida en que no se contribuya, que no haya coincidencia entre lo que contribuye y o coincidencia, o por lo menos que no haya coincidencia entre lo que se contribuye a la actividad y lo que se paga, si se paga más que lo que contribuye, obviamente a la larga va a haber sustitución de ese factor de producción por otros. Claro. Es decir, se invierte en otros y demás. Y las cosas de esa naturaleza, a veces se tarda en lograr ese tipo de cosas por algún motivo tal cual es el deseo, digamos, de los sindicatos o la posición de los sindicatos de evitar que haya, digamos, con medida de fuerza, que haya desocupación, sí, ¿no? Que haya, claro, o salarios muy bajos. Claro. No, y que las empresas realicen esa sustitución. Claro. Y además las empresas a veces no tienen la capacidad financiera como para realizarla. Claro. Saben que podrían realizarla, pero no tienen la capacidad financiera para hacerlo, ¿no? Jorge, sí, traduciéndolo, ¿no?, para la gente que estamos de a pie, sería entonces la ecuación perfecta sería que la mano de obra intensa tenga un salario que necesariamente sea justificado por la riqueza que produce esa mano de obra. Ahí la ecuación daría. Exactamente. Muchas veces se habla de la productividad, ¿verdad? Sí. Se dice, no, vamos a ajustar salarios de acuerdo con la productividad. No está bien eso. La productividad es un concepto físico, ingenieril. Claro. Es decir, yo puedo, ya lo mencioné en reiteradas ocasiones, yo puedo ser más productivo que antes elaborando diligencias. Claro. ¿Tá? Es decir, yo antes producía 10 diligencias por mes. Sí. Ahora produzco, como asalariado, produzco 50 diligencias. Ahora, ¿cuánto valen las diligencias? No valen nada. Claro. ¿Quién compra diligencias? Claro. Entonces lo que importa es el valor de la productividad. Exacto. No sé si Sí. cómo se puede vender esa productividad. Claro. Si el precio del factor del producto que elabora el factor de producción mano de obra, si el precio cae, sí, por más que aumente la productividad, solamente podría aumentar el salario si la productividad aumenta más de lo que cayó el precio. claro. No sé. Sí.
O sea que la productividad importa, claro que importa, pero no es ajustar por productividad. Sí, falta la otra parte. Claro. Por el valor. Claro. ¿Cuánto puede la empresa vender las diligencias ahora? Claro. 0. Claro. Entonces, por más que produzcas el doble, no, te van a sustituir por otra cosa. No, y va a haber, no van a y va a haber más costo. Claro. Porque además está el tema del costo de producción, ¿no? Es decir, un producto X tiene un costo de producción, todos los factores que, tienen que integrarse para que ese producto salga adelante. Mano de obra, tecnología aplicada, inversiones. Ahora, el tema, creo verlo por acá, ese producto no solo tiene que crecer en producción, en cantidad, sino también qué margen de rentabilidad deja ese producto. Si yo vendo la unidad de un refresco y me deja un 20% de margen, pero si yo produzco 100 por día y después paso a producir 1000 por día, pero me dejan un 10% de margen por X factor, yo incrementé la productividad además. Tengo más empleados o más horas de trabajo, más luz prendida, un montón de factores que me dan, ¿no?, más costo de producción y estoy obteniendo menos margen de productividad. Creo que ese tema que la gente no termina de entender eso. Y yo veo un país que siempre hablamos mucho del laudo salarial por convenio salarial, como si por decreto el salario tiene que ser tal. Pero condice ese salario, como usted dice, con el valor de esa producción, es decir, ¿qué margen de ganancia, para hablarlo más en criollo, está dejando ese producto, ¿no? Claro, sí, tal cual. Es decir, la empresa tiene una función de producción que depende de la mezcla que hace de insumos, tales como los factores de producción, los insumos, ¿no? Sí. Es decir, la materia prima y demás, pero además los factores de producción. Claro. ¿Cuánto invirtió en bienes de uso, es decir, en infraestructura productiva, ¿no? Claro. Maquinarias, equipos, demás. ¿Cuánto tiene de capital humano de determinado nivel de calificación? ¿Cuánto de menor calificación y demás? Por eso, y eso todo se agrupa en términos de una tecnología que se usa. O sea, el factor de producción, la función de producción depende de todas esas cosas. Sí, claro. Cuando uno de esos factores, lo que contribuye a producir, no condice, ¿verdad?, con lo que se le paga, ¿no? Entonces va a ser sustituido. Claro. No cabe ninguna duda. Y ahí entramos en un círculo de economía irreal, ¿no? Es un círculo vicioso. Sí, por ejemplo, siempre en el pasado y en el presente reciente, y yo creo que hasta hoy, se cree que a igual función, igual remuneración y cosas por el estilo. Son cosas, son eslogan que no tienen nada que ver con lo que es la lucha de las empresas en el mercado por competir y producir. En el Uruguay no se compite con el exterior porque hay factores de producción, hay determinado tipo de restricciones para importar, es decir, un 20% como arancel externo común fuera de Argentina, y Brasil y Paraguay, lo que se importa, y en algunos casos hasta más. Claro. Hay ejemplos ridículos, porque uno dice, el arancel externo común, por ejemplo, en Uruguay en el Mercosur es 20%. Sí. Si usted quiere importar un escarpín que tiene la misma constitución, un escarpín para un gurí chiquito. Sí, una medecita chiquita. Que tiene la misma conformación, está producido con el mismo material y demás. Y la suela está pegada, a pesar de ser el mismo material que la capellada. Sí. Está cosida. Entonces tienen que pagar como el 50% en lugar del 20%. Ridiculeces de ese tipo. Qué impresionante. O sea, entonces hay una arbitrariedad en la constitución de los aranceles, en la estructura de los aranceles, todo eso que impide. Aún así, por ejemplo, ayer salieron datos, ayer o anteayer, no recuerdo ahora, ayer creo que fue, salieron datos de la producción industrial y usted ve que en el mes de enero, la producción textil en Uruguay cayó 82%. Qué impresionante. Claro. Frente al mismo mes del año pasado. Claro. Entonces uno dice, aún con la protección arancelaria que hay, una vez que se entra a competir, se deshace muchos sectores productivos del Uruguay, como el textil, etcétera, porque los costos, como tú decías, los costos no dan
no dan, a pesar de la producción. Entonces hay que revisar todo eso. Sin duda. Si es que se quiere o pasar a otro tipo de actividades para los cuales se necesita educación. Sí, claro. Educación. Yo recuerdo, puedo dar ejemplos increíblemente ilustrativos de lo que es la inversión en capital humano, es decir, en educación y la inversión en innovación tecnológica, en investigación y demás. Sí. En el año 1980, por allí, Uruguay tenía problemas para exportar a Estados Unidos productos de cuero, manufacturas de cuero, sacos, todo ese tipo de cosas, zapatos, productos textiles y demás, porque tenían un subsidio del orden del 40% llegó a tener los zapatos. ¿Ah? Sí. Entonces Estados Unidos dice, no, hay que poner derechos compensatorios porque Uruguay está haciendo dumping. Claro, ¿verdad? claro. Entonces la defensa que tenía Uruguay era, no, pero nuestros competidores, atiende bien esto, nuestros competidores, Corea, por ejemplo, decía Uruguay, producen lo mismo, pero a un precio también subsidiado, no sé qué. Y entonces la respuesta de Estados Unidos, del Departamento de Comercio, era no están subsidiados. Son productos que realmente valen lo que valen. Ustedes tienen aranceles del 20 y pico por ciento para los textiles, del 40% para los zapatos, etcétera. Bueno, hoy nosotros recién ahora estamos terminando con todo eso, o en el camino hace pocos años nos estamos deshaciendo porque ya no somos competidores, porque está China, porque está, yo qué sé, hasta Vietnam compitiendo con textiles, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hace Corea del Sur hoy? Vende los autos relativamente más innovativos, o no sé cómo se dice, innovadores, ¿verdad? Sí. O sea, ¿y qué es eso? Y eso es fruto de la educación. Exacto. Es decir, los coreanos que estaban en guerra en la fines de la década del 40, principios del 50, resulta que primero fueron los que sustituyeron a Japón en la parte textil, uno de los 4 milagros del sudeste asiático, ¿verdad? Exacto. Hong Kong, Taiwán, Taiwán, Corea y Singapur. Exacto. Después ellos, que ya no produjeron más textiles y ese tipo de cosas, y los que pasaron a hacer eso fueron los newly industrialized countries, o sea, los países nuevos industrializados. Exacto. que fueron no sé, Malasia, Filipinas, etcétera, ¿verdad? Y esos ahora dieron lugar a China. Y China ya está dando lugar a Vietnam, Sri Lanka, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ¿por qué es eso? Y es la educación. Claro. Es la inversión en innovación. Y en educación. Es lo natural. Cuanto vos, la mano de obra es fundamental. Claro. Entonces, si vos te vas perfeccionando en términos educativos en la mano de obra, el capital humano aumenta, obviamente, entonces vas a producir otras cosas que son relativamente más intensivas en ese tipo de factor de producción, y esos factores de producción van a ganar más. Jorge, estamos hablando de una nota, lamentablemente da para mucho este tema, pero eso que usted dice es fundamental y tiene que ver con, definir un modelo económico de país que no lo tiene bien definido Uruguay, a lo largo de su historia no supo definir un modelo, y además... Pero además eso que usted dice yo lo ratifico con datos. Hace un tiempo atrás, por inquietudes que a mí me surgen, digo, a ver cómo está el nivel educativo en Alemania, en Dinamarca, en Corea del Sur. El promedio de la población alemana, por ejemplo, la danesa, la holandesa, la coreana, es entre el 42% al 46% de la población universitaria. Entonces estamos hablando de una calidad de país muy distinta, y creo que con esto, cerrando la nota en el día de hoy, ratifico eso que usted dice, ¿no? Son países que han apostado ese gran capital humano que es educar a su sociedad para tener mano de obra calificada, intensiva, que se puedan articular, porque la economía es humana, que se puedan entender, que se pueda dialogar abiertamente, de modo civilizado, y armar un plan económico de desarrollo. A eso me refiero, que daría para toda una nota con usted, ¿no? ¿Qué significaría definir más un modelo
económico del país, porque acá vemos por un lado una tasa un mapa tributario que no obedece a la realidad económica del país, lo que usted dice, muchos tributos que son subsidiantes, bueno, como una especie de economía irreal, y a su vez los laudos laborales que son como por decreto, ¿no? Por convenios colectivos de trabajo, pero nunca escuchamos a los uruguayos hablar de qué margen de rentabilidad tienen las empresas, qué capacidad de producción tienen, qué mercado podríamos conquistar a un futuro inmediato, a nivel exterior. Sí, tal cual. O sea, es eso. Yo creo que la competencia es fundamental. Salir del Mercosur, como escribí el lunes pasado en El País, en Economía y Mercado, es fundamental. Ya no resiste más. Hay evidencia empírica abundante para decir el Mercosur ya no nos sirve para nada. Claro. Es decir, no. Y eso induciría salir del Mercosur y no estar sujeto a estos países que son inestables y demás, induciría naturalmente a un aumento en la educación. Claro. Aún sin programar, porque todo es programable, está bien, es programable, sí, pero la parte logística. Sí, claro. Lo demás tiene que estar de parte también de la persona, de las personas, de las familias. Claro, sin duda. Tienen que darse cuenta de ese tipo de cosas. Yo recuerdo todos mis amigos de la época en que yo iba al liceo, a la escuela y demás, no, la educación era otra cosa. No se dudaba. Cada uno de nosotros se educó, no porque hubiera un plan de que había que hacer tal cosa y había que hacer tal otra. La libertad y pensar en qué hacer en la libertad y qué hacer en el futuro era fundamental. Sin duda. Y no me vengan que hay gente que no sabe nada, porque en la época nuestra, te puedo asegurar, que en nuestras familias era gente que trabajaba de acomodadora en el cine. Sí. Entonces no es así. Pero da para otra. Jorge, le agradezco un montón, como siempre, esta calidad de columna y la dejamos para la próxima, que da para mucho. Hay mucho tema para seguir tratando. Nos vamos, porque si no nos van a matar. Jorge, buena jornada, buena jornada. Que pase muy bien. Con el economista Jorge Camón hablando de economía, temas fundamentales para el país. Nos reencontramos mañana, nos vamos rapidito. Mañana a partir de las 10, porque tenemos que saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. Para vivir una tarde de fútbol a toda emoción. Toda la actualidad futbolística de nuestro país, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, en Fútbol 1130. Eduardo Guti Gutiérrez, junto a un gran equipo, te brindan información, debate y entretenimiento. Fútbol 1130, por Radio Nacional, llegando a todo el país y el mundo. Fútbol 1130, hoy la hinchada alienta. Sale mi cuadro y se escucha mi voz, el grito que viene del corazón. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar con